Bienvenido al curso de PHP y MySQL. En esta clase número 6 lo que veremos son los operadores. En PHP tenemos distintos tipos de operadores. Tenemos de asignación, unario, tenemos aritméticos, tenemos de comparación, tenemos lógicos, tenemos de asignación combinados. Los operadores de asignación están representados por el signo igual, ¿sí? Se utilizan para dar valores a la variable que usamos en nuestro código. Las variables que están del lado izquierdo del operador van a tomar el valor que se encuentra en la expresión de la parte derecha. ¿Qué significa? Esta va a ser la variable del lado izquierdo y el valor que va a tomar va a ser el dato del lado derecho. Después tenemos los operadores unarios, ¿sí? El signo menos se representa con el signo menos, se utiliza delante de un número o variable numérica. Este operador tiene la propiedad de hacer a los números negativos o positivos dependiendo del valor que tenga, es decir, el signo que tenga el valor. La variable, perdón. Por ejemplo, tenemos una variable de nombre entero, la estoy inicializando en el valor 23. Si yo le pongo delante de esa variable el signo menos, me va a negativizar, es decir, me la va a pasar a un valor negativo. En el caso que yo a esa misma variable negativa le aplico nuevamente el signo menos, ese valor se va a convertir en positivo, como vemos acá en el ejemplo. Después tenemos los operadores aritméticos. Estos operadores aritméticos están representados por las operaciones básicas en matemáticas. Por ejemplo, tenemos la suma, la resta, la multiplicación, el módulo, ¿sí? Como verán acá, nosotros lo que estamos haciendo acá con el signo más, estamos sumando variable a, b, con el signo menos estamos restando entre estas dos variables. Tenemos el signo multiplicación, que está multiplicando ambas variables, tanto a como b. Tenemos el signo de división, que está representado por la barra invertida, está haciendo una división entre la variable a y b. Y después tenemos la operación de módulo, que está representado por el signo de porcentaje. Después tenemos los operadores de comparación. ¿Qué significan? Estos operadores, este tipo de operación comparan variables, es decir, distintos tipos de variables, o las van cambiando su tipo de expresión. Por ejemplo, acá tenemos dos variables a y b, ¿sí? Estas dos variables, es decir, el valor que devuelva esta expresión va a ser verdadera en el caso que si a y b son iguales, ¿sí? Después tenemos la operación de identidad, ¿sí? Que está representada por los tres signos iguales. Es decir, esta expresión va a ser verdadera si tanto a como b son iguales y del mismo tipo. Después tenemos la operación de distinto, que está representada por el signo de admiración cerrado y el signo de igual. Esta operación va a ser verdadera si tanto a como b son distintas. Después tenemos también la operación de distinto, que se puede representar con los signos de menor que y mayor que. En este caso, esta expresión va a ser verdadera en el caso que tanto a como b sean distintas. Después tenemos la operación de menor que está representado por el signo de menor que. En este caso, esta expresión va a ser verdadera en el caso que a sea menor que b. Después tenemos la operación de mayor que. Es decir, esto va a ser verdadero, toda esta expresión va a ser verdadera en el caso que a sea mayor que b. Y después tenemos la operación de una operación de comparación menor o igual, que está representado por el signo de menor que, y el signo igual. En este caso, esto va a ser verdadero en el caso que sea a menor o igual que b. Después tenemos la operación de comparación mayor o igual, que está representado por el signo de mayor que y el signo igual. Toda esta expresión va a ser verdadera en el caso que a sea mayor o igual que b. Este ejercicio que tenemos aquí lo vamos a ver de una manera práctica, ¿sí? Solamente lo puse acá para verlo de una manera de ejemplo. Eso después lo vamos a llevar a nuestro editor de texto. Después tenemos los operadores lógicos. Los operadores lógicos durante el proceso de un proyecto nos podemos encontrar con distintas situaciones en las que se necesita hacer varias comparaciones seguidas.
para que se cumpla una determinada condición. PHP permite unir todas las expresiones mediante el uso de operadores lógicos. Los operadores lógicos que tenemos son el AND, que significa y, tenemos el OR, el XOR, ¿sí? El de negación, y tenemos los dos ampersand y las dos barras, ¿sí? El AND significa y, ¿sí? Esta expresión va a ser verdadera en el caso que sean verdaderas ambas expresiones, tanto expresión 1 como expresión 2. Después tenemos como el operador de comparación OR, ¿sí? El operador lógico. Esto va a ser, toda esta expresión va a ser verdadera en el caso que ambas expresiones sean, una de ellas nada más, con que una de ellas sea verdadera, toda la expresión va a ser verdadera. No necesariamente ambas tienen que ser verdaderas. Y después tenemos el OR exclusivo. ¿Sí? Esto va a devolver un valor true si es verdadera la expresión, ¿sí? Sí o sí una de ellas tiene que ser verdadera, ¿sí? Y la segunda expresión también sí o sí tiene que ser verdadera para que esto se cumpla. Después tenemos la expresión 1, estoy negando, ¿sí? Con el signo de cierre de admiración, que significa yo estoy negando esta expresión. Después tenemos también los doble ampersand, que representan también como un operador lógico y lo que estoy haciendo acá es comparar, ¿sí? Dos expresiones 1 y dos expresiones y una segunda expresión 2. Después tenemos el operador O, que también se puede representar con las dos barras, y estas dos esta expresión completa va a ser verdadera en el caso que una de ellas ya cumpla que sea verdadera, ¿sí? Una de ellas tiene que ser verdadera, no necesariamente las dos tienen que ser verdaderas. Después tenemos acá en este pequeño ejemplo, que es todo este ejemplo completo, nosotros lo vamos a llevar a nuestro editor de texto de preferencias, para que podamos verlo de una manera más práctica y podamos entender. Y después tenemos los operadores de asignación combinados. Acá se puede ver, digamos, los operadores de decremento, de incremento, de multiplicación, de división, de concatenación. Acá lo que hacemos es poder comparar distintos tipos de expresiones y también de qué otra manera se pueden expresar. Por ejemplo, acá estoy incrementando en 1 una variable a, ¿sí? Que es lo mismo que poner a es igual a más 1. Ambas formas de representar significan lo mismo. Después tenemos el de decremento, es decir, estoy sacándole un valor, es decir, lo estoy bajando, lo estoy restando un valor. Si yo lo pongo de esta forma, es exactamente que ponerlo de esta manera. Después tenemos el de acumulación, que es el incremento, que también, si lo hacemos de esta forma, es igual a hacerlo de esta manera. Después tenemos el decremento también, si lo ponemos del lado izquierdo al signo, también es exactamente lo mismo que ponerlo de esta forma. Después tenemos la suma entre dos variables, es decir, sumamos una variable con el contenido de otra variable. Si lo ponemos de esta forma, a más igual, es exactamente lo mismo que poner a es igual a más b. Y lo mismo sucede con la operación de resta, ¿sí? Lo mismo sucede con la operación de multiplicación, como verán de esta manera. Lo mismo sucede con la operación de división, ¿sí? Y la operación de módulo es exactamente lo mismo, es decir, poner una variable a con el valor de porcentaje igual a b, que significa que la operación de módulo entre la variable a y la variable b. Y la de concatenación como último que tenemos acá, que es unir dos variables, es decir, podemos unir dos cadenas de texto, por ejemplo, ¿sí? Que es lo mismo que poner a es igual a punto b, es decir, estoy concatenando ambas variables, es decir, las estoy uniendo.
Acá vemos un pequeño ejemplito, ¿sí? Lo que tenemos, por ejemplo, inicializamos una variable a un valor 23, una variable b que que va a contener el valor, es decir, va a incrementar el valor de a de 23 en 1, como lo estoy viendo de esta forma. Acá es lo mismo que poner a igual a más 1, ¿sí? Es exactamente igual a escribirlo de esta manera. Después tenemos una variable c, que lo que está haciendo, lo primero que está haciendo es incrementar, ¿sí? Del lado izquierdo, es decir, acá hay una pequeña diferencia, que el valor, como yo sé que el valor de a está en 23, y entonces la variable c va a tener el valor 24. Ahora este ejemplo lo vamos a llevar a nuestro editor de texto de preferencia. Vamos a nuestra carpeta principal, donde vamos a poner clase número 6, como lo íbamos haciendo anteriormente. Clase 6. Voy a copiar los archivos necesarios de Bootstrap, como lo estuvimos haciendo. Copiamos. Por ahí tarda un poquito en copiar esto. Esperamos que copie todo completo. Vamos a nuestro editor de preferencia. En nuestra carpeta clase 6 creamos un nuevo archivo, que este lo vamos a llamar index.php. Lo guardamos como. Está lenta mi máquina. Index.php. Bien. Ponemos como siempre, ponemos HTML para que nos autocomplete. Bien. Vamos a nuestro body, hacia el cuerpo de mi HTML. Abro mi estructura PHP. La cierro. Vamos a tabular acá para que quede más prolijo. Bien. Por ejemplo, vamos a poner acá un comentario, ponemos de comentario operadores de asignación. Operadores de asignación. Bien. Por ejemplo, tenemos una variable de nombre variable, vamos a ponerlo, ¿sí? Lo podemos igualar a un valor 24, por ejemplo, ¿sí? Y podemos definir una variable de cadena, ¿sí? Que tenga un valor de cadena, es decir, una cadena de texto. Ponemos, vamos a poner así, asignación, vamos a poner la asignación de valores. Bien, hacemos un espacio, ¿sí? Vamos a usar una expresión echo. Vamos a ver, vamos a mostrar en pantalla el contenido de ambas variables. Vamos a poner el contenido de variable, ¿sí? Acá me olvidé algo de diferenciarla. Variable 2 vamos a poner, si no, no vamos a confundir con eso. Ponemos coma, variable 2 le vamos a poner. Variable 2. Y voy a poner un salto de línea acá porque si no va a aparecer todo encima. Bien, guardamos. Vamos a nuestro navegador de preferencia. Yo ya lo marqué acá para que me muestre las carpetas. Estamos en la clase 6. Hacemos clic acá. ¿Sí? Y nos va a cargar nuestro index. Como vimos anteriormente en el ejercicio, le va a mostrar el valor de variable y el valor de variable 2, que en este caso es la cadena de texto asignación de valores. Vamos a otro ejemplo. Vamos a utilizar el operador unario. Vamos a poner un comentario, operador unario. Bien. Creamos una variable, vamos a poner entero, como teníamos en el ejemplo, y lo igualamos a 23. ¿Sí? Usamos una expresión echo. Muestro el contenido de entero.
pongo un salto de línea para poder ir viendo la diferencia. ¿Sí? Vamos a nuestro navegador, actualizamos y me va a mostrar el valor de entero. Sabemos que en este momento es 23. Vamos para abajo. Voy a definir otra variable que se va a llamar entero negativo, lo vamos a poner. Negativo. Es igual, como anteriormente, como vimos en la teoría, para los operadores unarios yo puedo utilizar el signo menos. Es decir, lo que voy a hacer acá, la voy a negativizar al valor de entero. Entonces yo lo que voy a hacer es pongo el signo menos y pongo variable, el nombre de la variable. Vamos a ver qué me muestra. Pero acá no estoy poniendo eco. Eco entero negativo. Vamos a poner acá que no me está mostrando. Entero negativo. A ver si lo escribí bien. Falta el. Bien. Voy a poner un salto de línea. Ahora sí, guardamos y esto me tiene que mostrar en pantalla menos 23. Si estoy negativizando el valor de entero, que en este caso va a quedar en menos 23. Vayamos a otro ejemplo. Si yo al mismo valor en negativo le vuelvo a negativizar, se supone que me va a volver a convertir 23 en positivo. Vamos de vuelta. Entero en 2, vamos a poner. ¿Sí? Va a ser igual a negativo de entero negativo. Es decir, al mismo valor de negativo le voy a poner el signo negativo para que me lo convierta a positivo. Voy con una expresión eco, con la función eco, ¿sí? Voy a mostrar el contenido de entero 2, ¿sí? Creo que entero lo le puse. Bien. Voy a poner un salto de línea siempre para que quede más prolijo, si no, no lo vamos a poder ver bien. Vamos a nuestro navegador de preferencia y se supone que acá me tiene que mostrar 23. Como verán acá, me volvió a poner en positivo 23. Bien. A ver qué otra cosa me falta mostrar acá. ¿Qué hacemos acá? Vamos a utilizarlo, me faltan los operadores de comparación. Vamos a poner un comentario acá. Operadores de comparación. Bien. Tabular acá, hacemos un espacio. Bien, lo que vamos a hacer acá, vamos a usar, a ver, vamos a definir dos variables. Vamos a definir una variable A igual a 23, le vamos a poner. Y una variable B le vamos a igualar a 75. Bien, acuérdense que los valores de comparación utilizamos los signos de mayor que, menor que, igual, distinto. Acá vamos a hacer lo que vamos a hacer acá, vamos a aplicar una pequeña estructura de comparación. En este caso vamos a utilizar la estructura if. Voy a poner if. Voy a utilizar el primero, ¿cuál puedo utilizar? El mayor igual. Bien, voy a poner, si A es mayor o igual que B, voy a poner acá B, abro las llaves, ¿sí? Me tiene que mostrar que esta expresión, esta parte no se ejecuta. Vamos a poner acá, esta parte no se ejecuta. Vamos a usar distintos ejemplos. Vamos a poner una estructura else acá. Perdón, vamos para ver si no se cumple. Voy a poner bueno, un eco. La comparación es falsa. Es falso. Vamos a poner acá false. Bien. ¿Cómo lo vamos a ver de esta forma? Es decir, ¿qué significa esto? Si A es mayor o igual que B, como verán acá que eso no sucede. ¿Qué significa? Que acá en este caso, como vemos en el ejemplo, A es menor que 75, que B,
que tiene el valor 75. Como esto no se cumple, ¿sí? Esto es false, me tiene que poner que esta parte no se ejecuta, ¿sí? Me va a poner la otra parte, es decir, la comparación es falsa, ¿sí? Vamos a nuestro navegador, vamos a guardar primero esto. La comparación es falsa, ¿por qué? Porque solamente esta estructura, es decir, acá me va a mostrar esto en el caso que esto sea verdad, pero en este caso, como esto no es verdad, se va a ejecutar la segunda expresión, que en este caso es la comparación es falsa. Bien, ¿qué otra cosa nos vamos a ver acá? Esto, digamos, a medida que vamos haciendo el curso se va a ir aclarando un poco más, porque lamentablemente esto verlo así de una sola vez cuesta un poco, pero a medida que vamos haciendo el curso nos va a ir quedando más claro. Voy a poner un salto de línea, cerramos, bien. A ver, ¿qué nos queda acá? Hagamos otro ejercicio. Vamos a hacer con estructuras anidadas. A ver, ¿qué ejemplo le voy a poner acá? Vamos a utilizar nuevamente A igual a 23. Podemos utilizar una variable B, que también la podemos igualar a 75. Y otra variable C le vamos a poner. Vamos a utilizar otra variable. C igual a... ¿qué nombre? Vamos a poner a true. Vamos a poner true. Vamos a utilizar un true. Bien. Como le dije anteriormente, yo voy a utilizar acá una estructura if. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer, comparar primero estas dos variables, puedo comparar, ¿sí? Y después estas dos variables, digamos el resultado de estas dos variables con la variable c, ¿sí? Puedo hacer como una estructura anidada. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué nos podemos preguntar? Si A es menor que B, vamos a ponerlo de esta forma, entonces abro la llave, me tiene que mostrar un mensaje. No, lo que vamos a hacer acá es anidar. Vamos a poner otra estructura if. Y C, vamos a poner acá, que esto tiene que ser, vamos a poner un mensaje acá, eco. Ahí ya le voy a explicar qué significa esto. Se cumplen las dos condiciones. Bien. Voy a poner acá un salto de línea para que después vamos a poder que no se junte. Bien. ¿Qué significa acá esto? Yo lo primero que estoy analizando acá si A es menor que B, ¿sí? En este caso esto se cumple. Al cumplirse esto, ¿sí? Hago una nueva pregunta, ¿sí? Y si C, como acá yo no estoy poniendo, es decir, lo estoy dando por default que C es verdadera, si es true, yo a C la definí como true. ¿Qué significa? Esta expresión se cumple. Entonces voy a poner un mensaje que las dos condiciones se cumplen, ¿sí? Solamente este mensaje se va a mostrar en el caso que estas dos expresiones se cumplan, o si no, no va a funcionar, es decir, va a ser falsa. ¿Qué otra cosa tenemos acá? ¿Qué pasa? Acá yo lo hice de una forma anidada, es decir, lo hice con más de un if. También lo podemos hacer de otra forma que va a ser igual, es decir, va a ser de la misma forma, se va a ejecutar de la misma manera. Lo podemos hacer a estas tres variables la podemos hacer una comparación en un solo if. Vayamos a abrir una nueva estructura if. Puedo hacer de esta forma. Si A es menor que B, ¿sí? Y
Vamos a utilizar un AND. Sabemos que acá al no ponerle ningún valor, acá decir ningún signo, me está dando por default que C es verdadera. ¿Sí? Entonces, abro llave, ¿sí? Y acá puedo poner eco. Se cumplen las dos condiciones. Se cumplen las dos condiciones. Bien, ¿qué hice acá? En lugar de hacer un anidamiento de if, como lo vemos de esta forma, yo lo que hice es llevar todo ese anidamiento a una sola expresión if. Comparé en una sola. ¿Sí? Lo hice, como esto se cumple, como igual que sucedió acá, me va a mostrar en pantalla que se cumplen las dos condiciones. Entonces yo acá voy a mi navegador, aprieto F5, está dando un error acá, me dice que hay un error en la línea 59. Buscamos la línea 59, no cerré acá. Bien, volvamos. Fíjense que en las dos operaciones que hice, tanto acá como acá, se cumplen ambas condiciones, como lo vemos acá en nuestro navegador. Bien, ¿qué otro tipo de operador me falta? A ver, si no recuerdo mal. Nos faltan los operadores de asignación en realidad acá. Perdón, los operadores de incremento. Vamos a poner operadores de incremento y decremento. Decremento. Bien. Voy a utilizar una misma variable. Voy a utilizar la variable A igual a 23. Voy a utilizar una variable B. Voy a utilizar una variable B que va a ser el incremento de A. Vamos a ponerlo de esta forma. A más. Bien. Acá yo lo que tengo que saber es, yo sé que A ya tiene el valor 23. Y acá se supone que yo el contenido de la variable B va a ser el incremento de A. Acá se supone que me tiene que mostrar 24. ¿Sí? Vamos a hacer una función eco. ¿Sí? Acá le voy a poner un salto de línea porque si no se nos va a complicar acá. Eco br salto. Perdón, acá esto me falta. Bien, guardamos. Entonces uso un eco. ¿Sí? Me tiene que mostrar el valor de B. Vamos a poner B acá. Cierro la línea. A ver qué me muestra. 23 me va a mostrar. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque, fíjense, esto depende, cuando yo voy a incrementar y decrementar, depende exactamente de qué lado yo estoy poniendo los signos de incremento y decremento. Porque acá, ¿sí? B directamente me va a tomar el valor de A, que está en 23, y después recién lo suma. ¿Sí? ¿Qué significa? Lo primero que va a hacer B es asumir el valor 23, porque en esta operación yo lo que estoy haciendo es A igual a más 1, como lo vimos anteriormente. Pero primeramente A se encuentra en el valor 23. Por eso B me está mostrando que el contenido de la variable B es 23. ¿Cómo lo podemos modificar a esto? A ver. Volvemos a hacer un envr acá, ponemos un salto de línea. Ponemos acá. Br. Utilizamos nuevamente la variable A. A igual a 23. Y vamos a utilizar una variable C. Y le voy a poner A más y voy a incrementar la variable A.
¿sí? En este caso, el valor, es decir, el contenido de la variable c debería ser 24. Vamos a una función echo. ¿Sí? Mostramos el contenido de la variable c. Bien. Ahora vamos a nuestro navegador y esto me tiene que mostrar 24, como se ve en esta parte. Bien. Ahora, a ver qué nos queda. Bueno, hasta ahí vimos todo lo que son operadores. Seguramente que en otras clases vamos a ir viendo otros ejercicios a medida que vamos llevando a cabo, es decir, vamos haciendo el curso. Por supuesto que acá necesitamos sí o sí, esto es solamente teoría básica y las operaciones básicas. Después, más adelante, vamos a ver un poco algunas operaciones más complejas. Esta clase la terminamos hasta aquí y nos estaremos viendo en la próxima clase.